Muy buenos días a todos. Nos encontramos hoy con un gran invitado. Él ha sabido, digamos así, complementar la física y la música, que es algo muy interesante que se ha visto últimamente. Entonces él es Jorge Eduardo Useche, físico en la Universidad Nacional, además magíster en ciencias físicas de la misma institución y doctor en física de la Universidad Nacional también. Y además pianista del conservatorio. ¿Cómo te encuentras hoy? Muchísimas gracias, Cristian, muy amable. Bueno, me alegra muchísimo tenerte como invitado. Bueno, hemos visto que la física es un tema como muy, digamos, científico, ¿no? Mientras que la música está mucho más acercada hacia las personas, porque es el ardor popular, digámoslo así. Pero estudiarla y lo que es leer partituras, todo eso, ya es lo complejo, ¿no? Que se relaciona mucho con la física, dicen algunos. Que dicen, la música es el lenguaje universal, ¿cierto? Pero cuando uno ve las partituras, nadie entiende esto. Entonces, cuéntame cómo has hecho para mezclar la música con la física. Bueno, pues yo creo que he tenido una pasión desde pequeño por la música. Particularmente, pues empecé recibiendo clases de piano y bueno, en algún momento ya cuando tuve que ver, bueno, a qué profesión me quería dedicar, ya cuando estaba en 11, pues también lo que fue noveno, décimo y 11 me gustó mucho la física y bueno, decidí entrar a física y pues bueno, afortunadamente pues tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, ya estando dentro de la carrera, yo recuerdo un curso que nos daban sobre oscilaciones y ondas. Y en ese curso, que básicamente estudia todo el tema de propagación de las ondas, no solamente, digamos, el sonido, también el tema de la luz, etc. Particularmente cuando llegamos al sonido, yo recuerdo que el profesor que tenía en ese momento, el profesor José Daniel Muñoz, que también es profesor de la Universidad Nacional, nos explicaba todo el tema de cómo se podían entender las escalas musicales desde el punto de vista matemático. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención, aparte pues de la propagación del sonido y pues que esto lo modelaba la física y demás. Y bueno, me quedó, digamos, esa espinita ahí. Después, digamos, con el pasar de la carrera, ya en los últimos semestres, conocí otra parte de la física muy interesante, que es la complejidad, que básicamente, bueno, entre otras cosas, pues analiza cómo se organizan los elementos en un determinado sistema. Y bueno, cuáles son las propiedades que emergen de esta organización de sus elementos. Y también me di cuenta que ahí también se estudiaba la música y que habían trabajos que, por ejemplo, analizaban cómo un compositor organizaba las notas musicales dentro de una partitura y que esto, por supuesto, dista de ser algo aleatorio, sino que tiene, digamos, un ordenamiento intrínseco que puede ser capturado a partir de ciertas reglas matemáticas. Y esto para mí fue muy maravilloso, muy interesante. Y bueno, en ese momento pues decidí pues irme por este camino y bueno, tuve la oportunidad de hacer la maestría en estos temas de complejidad con música. Y bueno, posteriormente el doctorado, digamos que también lo hice en estos temas de complejidad en música. Sin embargo, ahí ya tuve que retomar estos conocimientos de acústica, de ondas que te había contado con los que había empezado, pues porque fue una necesidad dentro del trabajo y terminé, digamos, con estos tres campos: complejidad, acústica y música, todos interconectados, y esa ha sido básicamente la historia de esta investigación. Bastante interesante cómo lo llevas y cómo ya la investigación de cómo se hacen las partituras y todo el método, digámoslo así, que todo es como un tipo de teoría, ¿no? Científico, un método, ¿no? Sí, yo pienso que el compositor no está pensando en un método matemático cuando escribe. Sin embargo, cuando tú estudias música y, por ejemplo, ves armonías, las teorías musicales que se ven, tú te das cuenta que la forma en que ha sido construida la música tienen una especie de micro reglas por detrás, que más que ser unas reglas físicas que tú fijas, que tú nunca puedes romper, sí te dan unas pautas para cómo generar esa música. Hay reglas mucho más restrictivas, ¿sí? Por ejemplo, en ciertos periodos musicales, por ejemplo, música barroca, ¿sí? Que después de alguna manera se flexibilizan y permiten más opciones.
Entonces esto en física también tú lo tienes en algunos sistemas, unos sistemas que de alguna manera tú los puedes constreñir o añadirle, como decimos nosotros, ligaduras, que son una especie de reglas, y que el sistema lo ata algún poco y no lo deja, digamos, ser lo totalmente aleatorio que él podría llegar a ser, sino que le restringe, digamos, lo que nosotros llamaríamos sus grados de libertad o sus posibilidades, ¿sí? Para digamos, entre comillas, desenvolverse. Entonces, pues me di cuenta que, pues sí, pues que efectivamente la música la podemos analizar de esta manera. Evidentemente no es algo que ya haya hecho yo, eso ya venía, digamos, de trabajos previos, digamos, de varios pues, científicos que se han dedicado a analizar el arte desde la ciencia y bueno, es muy interesante porque yo creo que más allá de encuadrar la música dentro de una teoría científica, todo este tipo de estudios nos permiten entender cosas de cómo el ser humano procesa la información que le llega a partir de ondas de sonido, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por arte? Y sobre todo darle más herramientas a los compositores para que ellos puedan explorar y tener más control de sus obras. Entonces, pues, digamos que por ahí va la cuestión de música. Claro. Y hablemos un poco de la física, cómo es que el sonido llega y por qué se escucha y todo eso. Claro. Mira, el sonido es lo que nosotros los físicos llamamos una onda mecánica. Entonces, una onda mecánica, ¿a qué hace referencia una onda mecánica? Entonces tenemos ondas que no necesitan ningún medio para poderse propagar. Un ejemplo es, por ejemplo, la luz. Nosotros vemos la luz que viene del sol y la podemos ver con nuestros ojos, y en el vacío no hay ningún medio, no tienes de alguna manera una especie de aire como lo tenemos, una atmósfera como lo tenemos en la Tierra, que permita, digamos, la propagación de esa luz, sino que ella se puede propagar sin necesidad de un medio. Por el contrario, el sonido no pasa eso. Si por ejemplo en el sol hubiera una, entre comillas, explosión, ¿sí? Nunca lo veríamos acá en la Tierra o en la Luna, si la Luna explotara algo, porque no hay una manera de que esa oscilación que después se convierte en sonido nos llegue a nosotros, porque necesita un medio para poderse propagar. ¿Y cuál es este medio? El medio, digamos, en el caso particular que nosotros tenemos, es por ejemplo el aire. Existen otros medios, por ejemplo el agua. Entonces, si tienes el medio, ¿cómo se produce el sonido? Para generar sonido tú necesitas dos elementos. El primero es que haya una vibración, ¿sí? Y que esa vibración tenga un medio para poderse transmitir. Entonces, por ejemplo, cuando golpeamos esta mesa, ¿sí? Ella va a empezar a oscilar y esa oscilación genera una perturbación en el medio, que en este caso es el aire, y permite que se desplace y llegue a nuestros oídos, ¿sí? Y esa digamos, perturbación, hay unas células que tenemos acá que la pueden identificar, la vuelven una señal eléctrica y la podemos interpretar como un sonido en nuestros oídos. O sea, en nuestro cerebro y entrando desde nuestros oídos. Sí, o sea, el cerebro la interpreta, ¿no? El cerebro la interpreta. Exacto, le da un sentido muy racional. Sí. Y eso tiene que ver mucho con Rodolfo Ginás, ¿no? Que es un tema del cerebro, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Rodolfo Ginás es una persona que estudia muchísimo, le encanta la música. Yo estuve en algunos de sus conciertos música cerebro que digamos que digamos, ha hecho con tanto ahínco. Y sí, pues hay muchas ramas de la ciencia que colindan acá. Está, por ejemplo, el tema de musicoterapia también, que es una rama del conocimiento que trata de utilizar cómo nosotros procesamos la música para hacer terapias, por ejemplo, de índole médico, ¿sí? Y bueno, hay muchos, pues varios campos del conocimiento. Está la complejidad, como te comentaba, que se especializa en ver cómo se organizan los elementos y ha sido aplicada a muchos sistemas, entre ellos la música. Y hay una rama muy interesante que a mí o sea, cuando conocí, digamos, de esta rama me llamó mucho la atención, que es la psicofísica, que es una rama de la psicología, ¿sí? Que se encarga de estudiar cómo a partir del estímulo físico nosotros lo procesamos y llegamos a hacernos una idea mental del mundo que nos rodea. Grandes rasgos. Entonces, dentro de la psicofísica hay una rama muy particular que es la psicoacústica, y la psicoacústica justamente se dedica a entender cómo a partir de esta señal acústica nosotros la procesamos y la interpretamos a nivel cerebral. Como, digamos, este estímulo acústico lo podemos volver una sensación auditiva. Entonces, pues es una rama de la psicología y hay varios trabajos al respecto, muchos trabajos al respecto, y es todo un campo de investigación muy bonito y que se toca muchísimo con la música. Excelente, ¿no? Y bastante interesante. Bueno, entremos ahora un poco más a lo nativo, digámoslo así. Claro.
que es la cumbia, el tema de las gaitas, el tema de, digamos, las raíces de nuestra música, que muchas veces nos hace sentir orgullosos, ¿no? A Colombia lo identifican con esos sonidos, ¿no? Sí. Siempre que nombran a Colombia es con esa música alegre. ¿Y tu tesis tienes que ver con algo con eso, no? Tu tesis de doctorado. Sí, en mi tesis de doctorado, bueno, Entonces, cuéntame. tiene dos partes, digamos, están relacionadas entre ellas, pero digamos que para propósitos de pronto de explicarlo, vamos a dejarlo como en dos partes. Y en una de estas partes yo analicé la música de marimba de chonta del Pacífico colombiano, cantos tradicionales del Pacífico colombiano, que es declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este fue un trabajo muy bonito, me pareció, me sentí muy agradado de hacerlo. Hicimos viajes al territorio, se hizo una pequeña expedición desde la Universidad Nacional donde habían físicos, habían músicos, ¿sí? También estaban las personas de Unimedios que ellos cubrieron, digamos, todo el recorrido, y pues estuvimos en varios lugares del Pacífico colombiano, en Buenaventura, en Guapi, en el Charco, y bueno, también en Tumaco, y bueno, allí, digamos, exploramos y tomamos muestras de cómo era esta música tradicional, ¿no? Entonces esta es una música muy particular porque es una música que, aunque es declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, está en grave riesgo de desaparecer tal cual como se hacía anteriormente, y que seguramente fue lo que llevó a la UNESCO a declararla como Patrimonio de la Humanidad, en el sentido de que ellos desarrollaron una teoría musical propia, y una forma de hacer música propia de ellos, un sistema musical propio. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que este sistema musical propio necesitaba unos instrumentos muy particulares para poder ser interpretadas esas músicas que ellos tenían. Estos instrumentos tienen lo que nosotros llamamos una afinación, lo que los músicos llaman una afinación. Una afinación básicamente es cómo nosotros seleccionamos el conjunto de sonidos que nos produce un instrumento. Hay muchas formas de seleccionarlo, ¿sí? Cuando tú vas, por ejemplo, a un concierto no sé, en una orquesta, ¿sí? Lo más típico es que la afinación de estos instrumentos, todos, digamos, tienen que producir el mismo grupo de sonidos para que se puedan entrever entre ellos, ¿sí? Pues corresponde, la afinación más típica, la que nosotros llamamos la afinación temperada, igual de 12 sonidos, ¿sí? Que eso parece muy críptico, pero pues es lo que nosotros conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, con sus respectivos sostenidos, que los podemos asociar como esas teclas negras que vemos en un piano, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno cuenta, uno dice, do sostenido, re sostenido, mi, fa, etcétera, pues uno llega a que son 12 sonidos. Entonces tenemos 12 sonidos y tienen ciertas propiedades que, digamos, que de cómo se relacionan entre ellos, que siguen cierta ecuación matemática. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ellos, particularmente volviendo a la música del Pacífico, ellos para interpretar esta música tenían unas marimbas, y esas marimbas estaban en una afinación que vamos a llamar afinación tradicional. Y esta afinación producía un grupo de sonidos particulares que es diferente a la afinación, digamos, a ese grupo de sonidos que producen, digamos, a marimbas afinadas en la afinación estándar, que se utiliza lo que vendría siendo en un concierto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en algún momento, en aras de proteger esta música, se empezó a enviar a los territorios marimbas, pero no con afinación tradicional, sino con la afinación estándar de los... Orquestal. Exacto, orquestal, o digamos la que normalmente nosotros escuchamos en el 99% de la música, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al cambiarte a ti la afinación, tú no puedes hacer la música que hacías antes en los nuevos instrumentos. Te es imposible, porque las propiedades musicales que tú antes podías hacer no las puedes trasladar al nuevo instrumento. Lo que genera que tengas que cambiar tu música, que tengas que cambiar tu sistema musical y que pierdas, digamos, esa tradición, esas raíces, digamos, que venían desde mucho tiempo atrás. Ahora, esto era bastante crítico. Cuando nosotros llegamos a los territorios, nosotros veíamos que por cada marimba tradicional que se encontraba, tú podías tener, no sé, 20 marimbas de afinación temperada, ¿sí? Entonces era difícil encontrar estos instrumentos que todavía mantuvieran digamos, estas propiedades tradicionales que permitían hacer esta música tal cual como se venía haciendo desde mucho tiempo atrás.
Entonces, bueno, sobre esto, de pronto a las personas interesadas, ahí se hizo un documental que se llama Expedición Marimba y también ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube, que narra, digamos, toda esta travesía que hicimos y bueno, las conclusiones a las que llegamos de por qué era importante mantener la afinación tradicional. Jorge Useche y Rafael Hurtado, los dos físicos que me acompañan, se apresuran a interrogar a Baudilio sobre sus métodos para afinar la marimba de Chonta. Dígame, yo para probarlo y digo, mire, aquí está la garantía. Claro que sí. Cuéntanos un poco de este documental. O sea, ya dijiste que se encuentra con ¿qué título, por favor? Se encuentra como Expedición Marimba. Ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube. Fue realizado por la sección de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Ellos nos acompañaron en el recorrido. Habían profesores del conservatorio, estaba mi director de tesis, el profesor Rafael Hurtado, también estaba el profesor Federico Demer del conservatorio, específicamente del departamento de percusión. Y también, bueno, otras personas que nos acompañaron. Sería largo, digamos, decir todo el nombre, pero pues hay que hacer mención, pues muchas personas, digamos, hicieron posible este documental. Claro, o sea, mi medios también agradecerle que bueno, que siguió y pues hizo todo el trabajo de producción y etcétera del documental. Y bueno, pues básicamente ellos nos siguieron a estos territorios. O sea, le preguntábamos a las personas, o sea, ellos qué pensaban de su música. Veíamos que había una preocupación muy grande, especialmente de las personas mayores, porque se estaba acabando la tradición, porque no sabían cómo mantenerla y porque las personas jóvenes, pues muchos ya no tenían la intención de hacer esta música. Porque pasa algo muy peculiar. Nosotros ya estamos muy acostumbrados con el sistema musical estándar de esta afinación temperada de la que te hablaba. Entonces, cuando tú ya estás acostumbrado a estos sonidos, cuando te sacan, digamos, de esos sonidos y te presentan unos nuevos, en muchas ocasiones hay un rechazo, ¿sí? Claro. Además, porque también hay un problema, y es que si tú quieres hacer, por ejemplo, música fusión, ¿sí? Muchos de los instrumentos ya vienen in situ con una afinación tradicional temperada, y tú no los vas a poder combinar de una buena manera con instrumentos tradicionales. Entonces, eso hace que muchas personas de las nuevas generaciones se declinen hacia lo que vendrá siendo pues, la afinación más tradicional, que es la que tú también más puedes salir, digamos, al exterior, y puede ser más fácil de entender para las personas. Incluso más comercial, ¿no? Más comercial, exactamente. Y pues también hay unos problemas sociales muy complicados en estos territorios que realmente ese tema como de poder salir adelante con la música, pues evidentemente, o sea, uno va a tender a hacer algo que tú puedas mostrar y que la gente pueda asimilar más fácilmente, ¿no? Entonces es toda una problemática que bueno, que nosotros exponemos ahí en el documental, es parte, digamos, de la exposición de esta problemática, también viendo los testimonios de las personas de los territorios, ¿no? Que también ellos viven en unas condiciones muy difíciles y son los grandes maestros de nuestra música tradicional. Sí, claro, y de toda nuestra música, porque como lo dije al inicio de la pregunta, o la introducción de la pregunta, es las raíces de nuestra música. Y es con lo que se ha construido toda nuestra idiosincrasia, toda nuestra cultura musical. Sí. Y ahí irradia todo. Bueno, pero parece muy interesante. ¿Y qué fue lo que más te impactó de esa experiencia, de tu tesis? Yo creo que la experiencia de la tesis, tal vez algo que yo rescato mucho, es tal vez uno como físico, tú estás ahí viendo, digamos, analizando ecuaciones. Si eres muy de la rama de la física teórica, estás de pronto en el tablero pensando, digamos, en ciertos problemas que son muy específicos de un campo, ¿no? En música, particularmente la que pues, yo más conozco, que pues, la música académica, la gente comúnmente llama la música clásica, pues de pronto estás ahí encerrado, particularmente un pianista estudiando una sonata, y de pronto tener contacto con la realidad y ver las problemáticas que tú tienes en tu propio país, ¿sí? Y ver que son problemáticas que, aunque parecen puramente académicas, porque estamos hablando de temas musicales, parecen muy técnicos, de problemas de afinación, tocan la vida de las personas y la vida de muchas personas, o sea, de un grupo social muy que así sea un poquito puedes ayudar o al menos visibilizar las cosas que están pasando allá.
Entonces yo creo que para mí, más allá del tema puramente técnico y académico, tener, digamos, ese contacto con la comunidad y de alguna manera al menos tener la intención de visibilizar lo que lo que allí pasaba y poder aportar con lo que uno pues conoce o digamos estaba aprendiendo, yo creo que uno sigue continuamente aprendiendo en la vida, pero al menos con esas herramientas que has adquirido en tu vida, poder usarlas para ayudarlo es algo muy gratificante. Y yo creo que por encima, digamos, del tema técnico, ese contacto con la realidad de nuestro país y ver realmente cómo tú no necesitas de alguna manera cosas demasiado complicadas, sino simplemente pudiendo visibilizar cosas, ¿sí? Te puedes ayudar un montón, ¿sí? Claro. Y ver también la gran cantidad de conocimiento que tienen las personas, o que tiene, digamos, en este caso, pues todo un grupo social, es muy bonito. O sea, cosas que de pronto uno piensa, no, es que la armonía, toda la teoría solamente puede echar en ciertos países, de pronto occidentales, tú piensas en Europa, ¿sí? Toda esta sistematización, pero tú ves, no, o sea, no tenemos que ir tan lejos. Acá en nuestro país tenemos una gran riqueza teórica y empírica a nivel musical, y pues de pronto no está escrita en libros como nosotros comúnmente estamos acostumbrados a verla, pero está ahí, ¿no? Solamente es ir y verla, catalogarla en aras de que desde que en el futuro no se pierda. Entonces yo creo que rescatando, digamos, lo que tú me preguntaste, te diría 2 puntos en específico. El más importante de todos, tener ese contacto social con la realidad del país, ¿no? Con estas personas que me enseñaron muchas cosas. Y lo segundo es tal vez sorprenderme de todo lo que tenemos acá, que pronto uno mira muy hacia afuera y no se da cuenta de que tenemos muchas cosas muy interesantes y muy bonitas acá en nuestro grupo. Claro que sí, y pasa mucho, ¿no? No solo con el tema de la música, sino también de la cultura. Uno se aferra, digamos, al etnocentrismo europeo, a temas culturales, incluso hasta los japoneses, ¿no? Hasta el tema de inteligencia. Yo he visto que los colombianos se acomplejan mucho, y el latino en general, ¿no? Es que en Japón sí son inteligentes, es que el europeo es inteligente, está de la cuna del conocimiento. En Europa las universidades son mejores. Para ver si es verdad, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, o sea, evidentemente, pues bien, estos países tienen mediante una tradición de mucho tiempo del tema académico, pero yo pienso que acá desde Colombia también podemos hacer muchas cosas, y así como es muy valioso que haya muchos colombianos que estén en el exterior representando muy bien a nuestro país, claro, también sí. Seguro acá tenemos muchos científicos muy buenos, muy interesantes, pudiendo hacer cosas acá mismo dentro que es muy bonito. Entonces también como la idea de quedarnos, ¿no? También de que acá también podemos hacer muchas cosas, claro, y podemos aportar a nuestras propias personas, ¿no? O sea, con nuestro contexto y nuestra realidad y nuestras problemáticas. Claro que sí, y es muy parecido a lo que pasó con Julio Garavito, ¿no? El astrónomo famoso, ¿no? Que sale en el billete de 20.000. Él se perdía muchas conferencias internacionales, muchos eventos, casi no viajaba, y era muy solicitado, de hecho. Y él se quedó, fue conociendo el país, fue el que aportó la construcción de la maparización, digámoslo así, del mapa en Colombia. O sea, el tema de fronteras, todo eso definiéndolo. Entonces parece bastante importante, ¿no? Y además que le hacen un gran honor con la luna, ¿no? Con el cráter oculto de la luna, Julio Garavito se llama un cráter de la luna, en la cara oculta. Entonces parece interesante eso, ¿no? Claro, o sea, claro, también a esto se expone, resaltarlo, ¿no? O sea, sí, claro. Este tema, o sea, creo que es muy valioso la investigación acá en nuestras propias realidades, así como es igualmente valioso, digamos, poder explorar temas internacionales y claro, que ayudan a la humanidad como tal, ¿no? Entonces yo creo que ambos casos son sí, claro, no hay que tampoco llegar al extremo, ¿no? Al nacionalismo, que nos volvemos tipo nazis. Total. Sí, en serio, si se llega al extremo del nacionalismo se vuelve un tipo nazi. Y si se llega al caso extremo, pues uno elimina hasta sus raíces y no las reconoce, que es lo que nos hace propios colombianos, propios latinoamericanos. Sí, yo creo que reconocer el valor de todas las cosas que tenemos acá, entre ellos los aspectos culturales, que tienen una gran riqueza, ¿no? Y es lo llamativo para un extranjero, ¿no? Al fin y al cabo.
Me decía incluso Dietrich, el físico de la Nacional, decía, a mí me encanta el vallenato, me encanta la cultura colombiana. Por eso me quedé. Claro, no, de hecho, por ejemplo, cuando tú oyes una marimba de chonta, propiamente dentro de su contexto, con esta naturaleza, esta vegetación, con su afinación tradicional tocada por un maestro tradicional de esta música, es una experiencia muy, te digo yo, muy bonita, muy agradable, pero más allá muy apropiada para ese entorno. O sea, es como si hubieran interpretado muy bien el entorno de la naturaleza y lo hubieran podido plasmar en estos sonidos de estas barras de madera. Entonces es muy bonito. Claro que sí. Y hablemos un poco de esto ahora, del tema que tú lo mencionabas, pues uno siempre lo ve ahí, el do, re, mi, fa, sol, así. Pero esto, ¿cómo es la afinación de otro instrumento no tradicional, digámoslo así? Y esto que tiene que ver con la física, si se complementan, claro está. Pues mira, hay un tema que es muy interesante, es el tema de la consonancia. De pronto, hablando de temas un poquito más técnicos, se llama consonancia tonal. Este tema de la consonancia es particularmente muy importante en la música. La consonancia está relacionada con esa sensación que tenemos cuando dos notas que suenan simultáneamente nos producen una sensación de agrado o desagrado, ¿sí? Entre más agradable sea ese estímulo, pues más nosotros lo percibamos, decimos que es más consonante la combinación de sonidos, ¿sí? Entre más desagradable sea, lo llamamos que es más disonante. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que qué tan consonante o qué tan disonante es la combinación de dos o más sonidos depende de muchas cosas. Pero una de las corrientes más aceptadas para estudiar este fenómeno, es decir, vean, esto no depende de cultura y contexto, ¿sí? O al menos en gran medida y una gran aplicación, uno lo puede estudiar como si no dependiera de cultura y contexto. O sea, es decir, que esta combinación que a ti te parece agradable, también le parece agradable a una persona que nació por allá, no sé, en China o en otro país muy alejado, en una cultura diferente, ¿sí? Ahí de pronto tú me dirás, no, pero es que a mí me gusta una música diferente de la que le gusta, por ejemplo, a otra persona. Pero no estamos hablando propiamente de música como tal. No estamos hablando de que a ti, por ejemplo, te guste la cumbia y a mí, por ejemplo, no sé, me guste la música impresionista, ¿sí? Sino estamos hablando ya a nivel, lo que nosotros llamaremos a nivel micro, a nivel de combinaciones pequeñitas de sonidos, de 2, 3 sonidos, ¿sí? Entonces, más que a nivel de una música entera, estamos hablando de combinaciones de sonidos individuales. Y esas combinaciones de sonidos individuales uno sí puede encontrar que hay unas grandes similitudes en la forma en que la gente percibe que son agradables o desagradables. Y de hecho eso permite o ha permitido a través de la historia construir música. Entonces por eso encontramos combinaciones como la octava o como la quinta que son típicamente agradables para la gran mayoría de las personas, ¿sí? Entonces esto no son obras musicales como tal, son simplemente combinaciones de sonidos. Ahora, ¿qué sucede? Hay una persona que para mí es un gran exponente de este tema de la psicoacústica, que es el profesor William Setares, y él desarrolló toda una teoría sobre cómo podríamos entender y medir ese nivel de disonancia a partir de las propiedades físicas de los sonidos que estaban de alguna manera, se estaban superponiendo, ¿sí? Para generarnos el sonido resultante. Y bueno, es una teoría, me parece muy bella, ¿sí? Que te permite de alguna manera poder medir esa disonancia en una determinada escala y relacionarla con las propiedades acústicas del sonido. Entonces, ¿qué sucede? Que él lanzó en ese momento la hipótesis de que las escalas musicales que nosotros escuchamos, ¿sí? Surgen porque nosotros buscamos esas combinaciones específicas de sonidos que suenan lo más agradables posible. De todas las posibles que podríamos, todas las posibles combinaciones, elegimos unas específicas que al combinarlas nos dan esos niveles de agrado lo más grandes posibles, ¿sí? Ahora, dentro de ese nivel de agrado hay diferentes niveles, ¿sí? O sea, él encuentra que nosotros tenemos, por ejemplo, las quintas, las octavas, que son muy consonantes, pero también tenemos intervalos que también usamos, como las segundas, menores, ¿sí? Los tritonos, que es un intervalo muy particular, que son combinaciones más disonantes. Entonces,
Aunque uno puede encontrar, digamos, que efectivamente hay ciertas combinaciones que suenan muy consonantes, entre ellas también tienen diferentes grados, ¿sí? Y podemos usar, digamos, esas combinaciones más consonantes para hacer música, ¿sí? Más consonantes y no tan extremadamente consonantes, entonces, pero igualmente, digamos, agradables, ¿no? Entonces, pues es una teoría muy bonita y sobre todo permite entender algo muy importante, y es cuál es la mejor afinación que podría tener un instrumento musical a partir de las propiedades físicas, acústicas de este instrumento. Y esto fue justamente lo que estudiamos en el tema de la marimba. Analizamos la acústica del instrumento, cómo él vibra, ¿sí? Cómo él produce sonido, y esos sonidos que se producían los analizamos a la luz de esta teoría y vimos cuáles deberían ser esos puntos donde debería estar afinado el instrumento. Y curiosamente, digamos, para tal vez más que nuestra sorpresa, yo diría que un científico siempre debe tratar de alejarse y no, digamos, esperar lo que quiere ver, ¿sí? Pero vimos en nuestros resultados que esas afinaciones que encontrábamos haciendo este proceso de la teoría de la consonancia se correspondían con las afinaciones tradicionales que ellos hacían allá, digamos, en los territorios, ¿no? Y no con la afinación temperada que le estábamos tratando de poner a una marimba. Que ya William Setares había dicho, vea, cuidado, que cuando tenemos barras vibrando, como por ejemplo en el caso de una marimba, la mejor afinación que le podemos poner a ese instrumento no es la afinación temperada típica que le ponemos a instrumentos que funcionan con cuerdas o que funcionan con columnas de aire, como por ejemplo las flautas, que son, digamos, la gran mayoría que conforman a una orquesta tradicional. Claro que sí. Ya sí entendemos un poco mejor el tema, ¿no? Porque uno, como está la construcción social del sonido, digamos así, del sonido, pues uno siempre veía las notas y pensaba que ahí no se podía salir, ¿no? Esa era mi concepción antes de esta entrevista, ¿no? Que era do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahí no se salía, ¿no? Claro. Pero ya uno empieza a ver que es mucho más complejo el tema, incluso más interesante aún, porque cuanto más sonidos haya, más variedad hay, ¿no? No, y mira, solamente un sonido, incluso un sonido aislado como tal, tiene muchas cosas muy, muy maravillosas, muchos parámetros diferentes. Particularmente, pero cuando uno dice un do, ¿sí? Ese nombre tan escueto, eso encierra un montón de cosas. Encierra, primeramente, algo que nosotros llamamos la altura, ¿sí? Los músicos llaman la altura, y la altura hace referencia a qué tan agudo o qué tan grave nosotros percibimos un sonido, claro. ¿sí? Esto está relacionado con una serie de parámetros físicos asociados a ese sonido, ¿sí? Y entre ellos el más importante y que nosotros conocemos es lo que nosotros llamamos la frecuencia, ¿sí? Pues entre más frecuencia, pues vas a percibir más agudo, entre menos frecuencia, pues menos agudo. Pero en realidad, cuando uno oye un sonido típico de un instrumento musical, tú no solo estás escuchando una frecuencia, sino estás escuchando todo un paquete de frecuencias, de la cual, digamos, la que tú percibes como la que te dice qué tan grave es el sonido, es la más baja de todas ellas, que es la que llamamos la frecuencia fundamental. Y el resto de cosas le sirven al cerebro para determinar en qué o de qué instrumento provino ese do. Entonces tú puedes, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, o si tú has visto también, que cuando uno llega a un concierto hay un punto donde todos empiezan como a afinarse, ¿sí? Que alguien toca una nota por allá y todos los demás siguen siempre como el inicio. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí todos están intentando lograr esa misma altura, ¿sí? Todos los instrumentos. Entonces todos se afinaron con esa misma altura. Pero aunque todos están tocando la misma altura, mira que tú sí puedes distinguir entre que uno es tocado en un piano, otro es tocado en un violín, otro es tocado en un contrabajo, etc. Entonces uno dice, o sea, todos están afinados, pero el cerebro también es capaz de decir no solamente que todos están afinados, sino que se trata de instrumentos diferentes. Sí, y ese tipo de propiedad es lo que nosotros llamamos el timbre. Y digamos, para eso, digamos, el cerebro utiliza esas otras frecuencias que te decía que venían ahí para poder determinar, digamos, de qué tipo de instrumento provino ese sonido. Sí, y también está, por ejemplo, la parte del ritmo, ¿sí? Y hay una parte muy bonita que es bien, o sea, el trasfondo que tiene es muy bonita, que es lo que nosotros llamamos el volumen. Entonces el volumen está relacionado con qué tan fuerte o qué tan débil nosotros percibimos ese sonido, ¿cierto? Entonces también hay toda una teoría por detrás, una teoría psicoacústica por detrás, para que nos dice cómo nosotros percibimos ese sonido y cómo lo podemos medir. Claro que sí, ¿no? Y bastante interesante porque
lo que mencionas es como cambiar un poco el paradigma que uno tiene, ¿no? Uno menciona la música y piensa que son las notas y no se sale de ahí, etcétera. Es bastante complejo, pero como digámoslo así, lo atrae a uno a seguir investigando y explorando este campo. Ahora, una pregunta fácil, ¿no? Fácil no, sino personal. Cuéntame. ¿Por qué el piano? El piano, yo creo que el piano es un instrumento que te permite muchas posibilidades, pienso yo, que tiene un gran registro. Si tú miras un piano típico, pues tiene un monto, tiene 88 teclas, ¿sí? Típicamente, un poquito más grandes, ¿sí? Y ese registro que te da, ¿sí? Te permite de alguna manera unas grandes posibilidades en cuanto a la música que tú puedes interpretar con este instrumento. No sé, por ejemplo, muchos directores de orquesta son pianistas, ¿sí? O tienen, digamos, esta formación. Y pues la razón de ello es que uno puede reducir casi gran parte de la orquesta y tocarla en un piano. Eso no lo puedes hacer con todos los instrumentos, porque por ejemplo, si tú quieres hacer un piccolo, que llaman, que es una flauta pequeñita, ¿sí? Pues los sonidos que produce ella son muy agudos, entonces te quedas en un rango limitado y no puedes, por ejemplo, hacer lo que hace el contrabajo con este instrumento, ¿sí? Entonces el piano te permite de alguna manera casi que poner toda una orquesta dentro de este instrumento, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente también en parte fue que pues, de pequeño empecé a estudiar el instrumento, y siempre el timbre de este instrumento me llamó mucho la atención, o sea, el sonido. O sea, yo recuerdo mucho que cuando estaba pequeño había un estudiante pues, más avanzado que tocaba una obra por allá de Rusia, no recuerdo el nombre, pero me quedó muy en mi mente y decía, yo algún día quiero poder tocar así. Y bueno, pues la vida me dio la oportunidad de entrar al conservatorio de la Universidad Nacional y pues bueno, con muchos de mis maestros pues pude adquirir parte de este conocimiento y bueno, me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de hacerlo y de poder sentarme y bueno, tener el placer de tocar este instrumento y eventualmente también de que otras personas pues, les guste lo que uno hace. Entonces yo creo que es o sea, respecto a tu pregunta de por qué el piano, te diría que de pronto eso no son cosas que se elijan, en un momento pues, uno de pequeño le coge el gusto al instrumento, pero más allá de eso me gusta como el timbre del instrumento y también toda la cultura que lo rodea. Eso es algo muy, no sé, siempre le encontré su encanto. Sentarte de pronto tú en la noche en un piano del conservatorio con este tablero de tiza que tiene un pentagrama y una partitura, tiene su magia, ¿no? Poder como hacer esta música y poder como develar esos misterios que están ahí en una hoja de papel y oírlos, digamos, con el sentido de la audición, pues siempre me pareció muy llamativo, no sé, todo lo que escondía, digamos, esa cultura detrás de este instrumento. Claro, y es bastante interesante ver el tema del piano, como tú lo mencionas, porque en efecto lo vemos que es así, ¿no? Se utiliza en muchas orquestas, tanto en música clásica como en salsa tropical, aunque tropical casi siempre se utiliza este teclado, ¿no? Que eso sí cambia un poco. Sí, yo creo que, bueno, el piano típicamente es un instrumento que funciona con ciertos mecanismos de índole mecánico. Si tú ves un piano, tú ves que pues hay un conjunto de martillos, ¿sí? Que golpean ciertas teclas y tienen una arpa por detrás que típicamente es de un metal muy fuerte y pues pesa un montón este instrumento. Evidentemente, supremamente complicado estar trasladando, digamos, pianos, y más si son de cola, que tienen el arpa, digamos, en una disposición diferente a los pianos verticales. Entonces, ya con el avance de la tecnología, pues los teclados también, hay unos teclados maravillosos que te permiten, primero, mucha más versatilidad a la hora de transportarse. Y bueno, y que tratan de simular este timbre del piano y que es muy, pues que, como te decía, es muy llamativo y pues claramente se puede hacer. Yo creo que
bueno, en mayor o menor medida, yo creo que todavía sigo prefiriendo el sonido del instrumento mecánico. O sea, es algo que para mí es muy llamativo, pero claramente, o sea, hay unos instrumentos electrónicos que producen unos sonidos muy bonitos. Y además que tú le puedes cambiar, algo que tú no puedes hacer en un piano, puedes cambiar en un teclado el timbre del instrumento y ponerlo a sonar como un órgano, o ponerlo a sonar, digamos, como una flauta, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, sí, claro. ese tipo de posibilidades también son... Aunque se asemeja también al sonido, por ejemplo, el sintetizador, el tema Sí, del, claro. del violín. Se distingue un poco, pero uno sí, Sí. no, eso pareciera que fuera como un violín. Y mira que todo eso es la física que está detrás. Cómo tú Ujú. puedes analizar el sonido de un violín, ¿sí? Hacerle análisis acústicos a ese sonido y tratar de generarlo electrónicamente para que el resultado, digamos, que tú hagas suene similar a lo que oirías con un instrumento de índole mecánico. Claro, y así como para entrar un poco más en detalle a la música, la voz. Esto tiene algo complejo, ¿no? Que es natural. Claro, ¿no? La voz yo creo que es un tema enorme, ¿no? O sea, el tema de la producción misma de la voz. Hay todo un tema de, bueno, cómo nosotros pronunciamos las palabras, particularmente los cantantes, cómo ellos pronuncian esto. Adicionalmente, pues el tema de la afinación. Ujú. Hay unos que tienen registros más o menos, digamos, amplios. Pues es lo que comúnmente cuando tú vas a un coro encuentras que los organizan soprano, contralto, tenor y bajo, dependiendo del conjunto de alturas que pueda, digamos, generar cada uno de estas personas. Entonces tú ves una soprano que genera, digamos, unos sonidos mucho más agudos que los que genera, por ejemplo, un bajo o un tenor, ¿sí? Entonces, claramente ahí también hay estudios de la acústica, de cómo funciona todo este sistema que nos produce, puede producir la voz. Y bueno, pues a la larga, nosotros cuando hablamos de cuerdas vocales y demás, pues ahí son ciertas membranas que también las podemos simular y podemos ver cómo oscilan, ¿no? Y cómo, digamos, producen ese sonido y qué particularidades tienen. Entonces hay un montón de ciencia detrás de cada tipo de instrumento. Tú buscas del violín, también hay un montón de formas de estudiar cómo la cuerda, cómo el arco mueve la cuerda, en qué punto tú la percutes y a partir de eso, por qué estamos escuchando lo que estamos escuchando. Y por ejemplo también el tema de que el cantante es algo curioso que a veces, digamos, habla y no se le entiende mucho. Pero cuando canta uno queda sorprendido esa voz que tiene. Mira, tú has tocado un tema que es muy bonito. Yo creo que parte de lo bonito de estudiar el sonido es que a veces uno piensa, por ejemplo, en el cantante, en la producción, y uno piensa que todo el sonido que produce el cantante está acá, y que eso es lo que uno está percibiendo. Pero resulta que no, porque también el sonido llega, rebota con las paredes, vuelve, se devuelve, ¿sí? Y hasta que llega al oyente. Entonces también hay una parte de la física que es muy importante en este tema de cómo percibimos, que es la acústica arquitectónica, ¿sí? Y está relacionada también con la acústica de recintos, cómo, digamos, ese sonido nosotros lo percibimos. Tú mencionabas un tema, era que a veces no se lo entendía, ¿sí? Muchas de este tema de la intangibilidad del mensaje auditivo tiene que ver con, no solamente con lo que la cantante está produciendo, que ya de por sí puede ser difícil de entender, sino cómo está interactuando el sonido después con el auditorio, ¿sí? Y entonces hay estudios también de física por detrás de cómo, digamos, nos está llegando ese sonido y en qué parte del auditorio nos deberíamos hacer o qué materiales deberíamos poner al auditorio para digamos, oír de la mejor manera ese sonido. Entonces, bueno, es algo muy bonito ahí. Y de pronto hacerle un pequeño spoiler a la universidad en la que actualmente estoy, que es la Universidad de San Buenaventura, que pues, actualmente soy profesor de Ingeniería de Sonido. Y bueno, pues allí, digamos, se estudia, digamos, también todas estas interacciones del sonido con los objetos y demás. Y bueno, pues es algo bien chévere. Claro que sí. No, pues queda bastantes temas, o sea, aquí podemos hablar de tantos instrumentos, por ejemplo también la trompeta o el trombón, temas que uno, por ejemplo una guitarra uno la toca y así no sepa, suelta un sonido, pero una trompeta uno la va a soplar y ni siquiera suena, ¿no? Sí. Entonces es bastante interesante cómo lo hacen y cómo es, y aquí podríamos seguir ampliando el tema, hablando de física, hablando de esto, pero bueno, la última pregunta ya para finalizar el tema. Cuéntame. Háblame un poco de lo que eres experto en física, ¿no? Ya saliéndonos un poco de
de la música, ¿no? Bueno, yo creo que ese no, yo te cambiaré el nombre experto. Yo creo que uno sigue aprendiendo Claro, todas las sí, es veces verdad. y cada vez que uno aprende un poquito más se da cuenta, uy, qué cantidad de cosas me hace Sí, falta. eso es como decía Newton, ¿no? Que Sí. eso es una gota con ese mar inmenso de Sí, conocimiento. no, pues mira que, o sea, actualmente, pues como lo mencioné hace un momento, pues estoy trabajando ahí en la Universidad de San Buenaventura, temas de programa de ingeniería de sonido, en el cual, pues actualmente me dedico mucho a entender el tema acústico. Estoy aprendiendo, digamos, cada día aprendo más de cómo es esa física de sonido y cómo tú la puedes percibir en la vida cotidiana, ¿sí? Ujú. Temas reales, ¿no? Temas como de escucharla y relacionarla con la ecuación física, ¿no? Y particularmente en la música, cómo tú puedes de alguna manera aportar en este caso desde la ingeniería de sonido, desde el estudio del sonido, para resolver problemas prácticos, ¿no? Entonces, te diría que bueno, conozco un poco sobre el tema de la psicoacústica de la música específicamente, acústica y psicoacústica de la música, es todo este tema de la consonancia, que te hablaba de la teoría, entra dentro de la teoría de la consonancia, de la consonancia y se estudia dentro de un campo que llamamos la psicoacústica musical, ¿sí? Y bueno, por otro lado está el tema de cómo se organizan los elementos, que es algo que te comentaba, de cómo interactúan estos elementos, cómo de alguna manera se organizan, que esa es otra rama de la física que utiliza otras herramientas conceptuales, pero muy interesantes, por ejemplo la teoría de redes, ¿sí? No tanto redes neuronales, sino que se llaman redes complejas, ¿sí? Y también temas o conceptos que vienen de la termodinámica, curiosamente. Entonces tú puedes hablar de la entropía o cómo entender la entropía, el concepto de entropía aplicado a la música, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? También algo así como el equivalente de lo que nosotros llamaríamos la temperatura, ¿sí? Y digamos, ese tipo de conceptos siempre se aplican a un conjunto de elementos, ¿sí? Digamos que hablar la temperatura de un solo elemento no tiene mucho sentido, ¿sí? Claro. Pero si tú tienes un gas completo ya cobra sentido porque es un conglomerado. Entonces, de la misma forma, en música, típicamente lo que tú tienes más allá de un sonido específico, ¿sí? A no ser que se trate pues, de cierta corriente conceptual, más de corte minimalista, lo que tú vas a tener es muchos conjuntos de muchos sonidos interactuando y ahí vas a poder aplicar ciertos, digamos, elementos de cómo se está organizando eso. Entonces te diría que de pronto esos dos casos, psicoacústica musical y el tema de la complejidad aplicada a la música. Ah, perfecto. Entonces no me queda más sino agradecerte por participar en mi canal, en esta amena charla. Muy interesante, quedan muchos temas más, pero el tiempo se nos acaba. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues espero que les haya gustado. Claro que sí. ¿Y en dónde te encuentran? ¿Redes sociales? O sigamos te quisieran contratar para tocar piano, lo que sea. Bueno, pues lo que te guste. yo creo que en redes sociales muy poco realmente, Sí, claro. Pero bueno, pues Típica vida de académico, ¿no? pero bueno, Intelectual. actualmente pues ahí, como les contaba anteriormente, puede entrar a la Universidad de San Buenaventura, en la página de la universidad y pues ahí en la parte de docentes de ingeniería de sonido pues me pueden encontrar. Claro que sí. Ahí está el contacto, está mi correo institucional, me pueden escribir y bueno, bienvenido para Cualquier duda, cualquier solicitud. Bueno, muchas gracias entonces, que tengan feliz tarde y muchas gracias a todos que nos están viendo. Un abrazo a todos.